Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Juan Manuel Cotelo entrevista en un nuevo episodio de Catacumba Exit a la fundadora de Mamás en Acción, un proyecto cuyo objetivo es paliar la soledad de los niños enfermos en los hospitales. La protagonista relata cómo por voluntad de Dios una experiencia personal se convirtió en una llamada para hacer algo por los niños que viven solos la enfermedad. Majo Jimeno define esta organización como una comunidad de personas que dedica tiempo y cariño a los niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos. Niños que se ponen enfermos como todos los niños, pero que no cuentan con el acompañamiento en el hospital de un adulto y pasan solos sus periodos de recuperación. La iniciativa nació en 2013 cuando un sacerdote la llevó a conocer a un niño que estaba enfermo y solo en un hospital. Casualmente tenía la edad de su hija, 2 años, y la impactó muchísimo verlo solo. Al preguntar por qué estaba solo, le dijeron que aunque estaba en un entorno protegido, no había acompañante porque no tenía padres. Enseguida se ofreció como voluntaria para acompañarlo y le dijeron que sería genial, pero que como no pertenecía a ningún colectivo que la amparase jurídicamente, no podían permitírselo. Desde ese momento no pudo dejar de pensar en esa situación y al ver que cuando contaba esta experiencia otros se ofrecían para ayudarla, se animó a crear esta clase de voluntariado que es a su vez una obra de caridad y misericordia. Más de 50.000 están solos en los hospitales de España. Los voluntarios de Mamás en Acción, ya más de 2.500, se organizan para que los niños estén acompañados en los centros hospitalarios las 24 horas del día. Ella misma hace turnos por la noche. La entrevistada destaca que el amor es curativo y que se ha puesto evidencia científica a la labor que están desarrollando, pues se ha constatado que los niños maltratados acompañados por estas personas no desarrollan patrones de conducta agresiva y se curan antes. Es decir, se está previniendo que en un futuro estos niños puedan convertirse en maltratadores, pues por esta reacción se sanan las heridas afectivas que tienen. Los niños que no son amados no saben amar, y al contrario. Por eso es tan importante esta clase de acciones si se quieren tener sociedades sanas, agrega. Lo que comenzó en un hospital de Valencia se extendió como la pólvora hasta que han logrado cubrir todos los hospitales de Valencia, parte de Madrid y de Murcia, y ya están a la espera de más de 16 ciudades que quieren recibir en sus hospitales esta iniciativa. Este proyecto cuenta con la página web mamasenaccion.es, donde dan información y permiten registrarse a aquellos que requieran de sus servicios o quieran colaborar como voluntarios. Quien quiera unirse puede hacerlo como voluntario. Si no estamos todavía en su ciudad, puede registrarse en nuestra web, mamasenaccion.es, para que le avisemos cuando lleguemos y nos ayude a ponerlo en marcha. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Polonia. Escuelas católicas ayudan a la integración de los niños ucranianos. Pakistán. Musulmanes de Pakistán secuestran a 3 muchachas cristianas. Europa. Exjueces piden prohibir el aborto eugenésico por síndrome de Down. Pasaremos después a las noticias nacionales. Monseñor Reichspla queda exonerado por ofrecer acompañamiento pastoral a personas homosexuales. Dura advertencia de un sacerdote sobre las modas. Testimonio de amor a Dios de una religiosa secuestrada casi 5 años. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. La nueva evangelización comienza en el confesionario. El Papa consagra a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Audiencia general, catequesis sobre la vejez con el ejemplo de Moisés. Se estima que de los 3,5 millones de personas que han huido de Ucrania, 1,2 millones son niños. Muchos viajan a otros países, pero la gran mayoría permanece en Polonia, donde por ley se les debe escolarizar a las 2 semanas de llegar. Por eso las escuelas polacas están haciendo un enorme esfuerzo en acoger a estos nuevos alumnos que no conocen ni el idioma ni las costumbres y que acaban de salir del horror de una guerra. Este es el caso de Uljana y de su hijo Vladislav, de 12 años, que salieron de Ucrania el mismo día que comenzó la guerra. Uljana aún recuerda que fue su hermana quien le avisó en un mensaje de texto de que la guerra había comenzado y que debían huir. Empaquetaron lo imprescindible e intentaron tomar un taxi para llegar hasta la frontera, pero el pánico ya había comenzado y no había gasolina. Finalmente consiguieron llegar a la ciudad de Remiensk, Polonia, porque tenían familiares que los podían acoger. Una vez en suelo polaco pasaron toda una semana en shock, no podían creer lo que estaba sucediendo, su ciudad bombardeada, ellos lejos de su casa, sin sus pertenencias, y ahora instalados en otro país. Tras 7 días sin poder reaccionar, Uliana se dio cuenta de que este conflicto no terminaría pronto y que debían comenzar a rehacer su vida.
Por eso acudieron a la escuela ucraniana de Remils, un colegio que comenzó hace unos 6 años ante la enorme comunidad ucraniana en la ciudad y que imparte clases en ucraniano y polaco. Uljana explicó que el procedimiento de inscripción fue muy fácil. Le recibieron en la ciudad de manera calurosa y acogedora. Todo el mundo quería ayudar. Facilitaron al máximo los documentos necesarios para la entrada del pequeño. Al día siguiente, Vladislav, de 12 años, ya podía comenzar la escuela, explicó. El trabajo de las escuelas en la integración de los niños es impresionante. La escuela católica Padre Jan Twardowski de Polonia es un ejemplo de ello. Este colegio, que tiene 600 alumnos, también ha comenzado a acoger niños ucranianos. La directora de esta escuela, Dorota Kotula, explicó que en cada clase de 27 alumnos pueden acoger a 4 niños de Ucrania y que ayudan a las familias en todo lo que pueden, no solo con lo necesario para que los niños comiencen la escuela, como pueden ser lápices, cuadernos y libros, sino también con el calor y la acogida de la comunidad educativa. Una de las profesoras de esta escuela católica, Johanna Siwi, explicó que junto con los alumnos prepararon la llegada de estos niños recolectando mochilas, libros y demás útiles necesarios. También realizaron dibujos con la bandera de Ucrania y de Polonia. Además, para darles la bienvenida en su primer día en la escuela, prepararon una sopa tradicional polaca, que es muy similar a una ucraniana. Con este pequeño gesto pretenden hacer ver a estos niños la cercanía cultural que existe entre ambos países. 3 muchachas cristianas han sido secuestradas por musulmanes en Pakistán en las últimas 3 semanas. Este es el nuevo y triste balance del fenómeno de los secuestros con fines de matrimonio forzado, que se ha convertido en una verdadera pesadilla para las minorías del país. El último caso es el de Merab, una adolescente de 15 años que fue la segunda víctima en pocos días de un secuestro en Karachi, en una amplia zona que se denomina Orange Town, poblada por unas 1.200 familias cristianas. Mi hija es menor de edad y es inocente, denuncia Sumaira, la madre de la niña secuestrada el 7 de marzo de 2022 por un ex convicto llamado Noman. Hasta el momento han detenido a 3 cómplices, pero el secuestrador sigue en libertad y Merab todavía está con él. Pedimos al primer ministro Imran Khan y al gobierno de Sindh que tomen medidas serias contra los delincuentes. Noman nos está amenazando y ha dicho que nadie puede hacer nada contra él. Sigue diciendo Sumaira, quien también pidió a todos los cristianos que rezaran por su hija para que pueda volver a casa sana y salva. Poco más de una semana antes, el 25 de febrero, en el mismo barrio, fue secuestrada Mariam, otra joven de 18 años. Desapareció cuando se dirigía al centro de formación en el Hospital Bakai, donde asistía a clase. Es una estudiante brillante de segundo año de obstetricia y una ayuda fundamental para su madre viuda y sus hermanos y hermanas menores. No tenía relación con ningún muchacho e incluso le decía a su hermana mayor que no hablara con extraños porque en estos días no se puede confiar en nadie. Luego está Persikla, la tercera adolescente cristiana de 15 años secuestrada, en este caso delante de sus padres en su casa de Sumundari, en Faisalabad. Dilawar, el padre de la niña, dijo que estaban durmiendo en su habitación cuando un musulmán, Muhammad Qasim, irrumpió en su casa y tras secuestrarla los amenazó de muerte si informaban a alguien. Naved Lazar, activista de derechos humanos y secretario de información de la Asociación Cristiana de Pakistán, explica que en los últimos meses 7 niñas cristianas han sido secuestradas en la misma zona de Orange Town y cerca de 120 jóvenes fueron convertidas por la fuerza al Islam en los últimos 5 años. Este tipo de violencia está dirigido principalmente contra las familias más pobres. Lazar condenó esta escalada de incidentes y pidió a las autoridades que actúen de inmediato para garantizar su seguridad. Este 21 de marzo, en el Día Mundial del Síndrome de Down, el Centro Europeo para la Ley y la Justicia y un grupo de antiguos jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de expertos de la ONU han pedido a dicho tribunal que reconozca que el aborto eugenésico de niños con síndrome de Down puede ser prohibido y, de hecho, debe serlo por respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Este paso no tiene precedentes en la historia del Tribunal Europeo. Es la primera vez que antiguos jueces actúan de esta manera ante el tribunal y que la cuestión del aborto eugenésico se plantea de forma tan directa. Hay que decir que la cuestión de la eugenesia está en el centro del debate sobre el aborto en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas y ahora en Europa. En Estados Unidos, 12 estados han prohibido al personal médico realizar abortos cuando se solicitan de forma discriminatoria por un diagnóstico de síndrome de Down. Algunos estados también prohíben el aborto en función del sexo o la raza del niño.
El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, compuesto por una mayoría de personas con discapacidad, declaró que las leyes que permiten explícitamente el aborto por motivos de discapacidad violan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular porque ese aborto perpetúa las nociones de estereotipo de la discapacidad como incompatible con una buena vida. Desde 2011, este comité ya ha dictaminado en relación con España, Austria y Hungría que la discapacidad fetal no debe ser objeto de un régimen específico de aborto. El comité recomendó al Reino Unido modificar su ley de aborto, afirmando que los derechos de las mujeres a la autonomía reproductiva y sexual deben respetarse sin legalizar el aborto selectivo por motivos de deficiencia fetal. Las leyes sobre el aborto deben aplicarse por igual a los niños no nacidos, independientemente de su estado de salud, pero también de su sexo, como declaró el Comité de Derechos de la Mujer de la ONU, CEDAW. Un expresidente del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se encuentra entre los firmantes de las observaciones del ECLJ al Tribunal Europeo. El Tribunal Constitucional polaco dictaminó el 22 de octubre de 2020 que el aborto por motivos de discapacidad de un niño es una violación de la dignidad humana y, por tanto, debe ser abolido. Esta sentencia fue fuertemente condenada y denunciada por algunos organismos europeos. En Polonia, al igual que en Estados Unidos, los mismos lobbies proabortistas están emprendiendo acciones legales para garantizar, en cambio, el derecho al aborto eugenésico, a veces incluso hasta el nacimiento, como ya ocurre en Francia. En Estados Unidos, este lobby ha llevado a la suspensión de la aplicación de estas leyes en algunos estados y a su conservación en otros, en función de que los jueces consideren que la opción de fijar las condiciones legales de acceso al aborto es coherente con la Constitución estadounidense. Esta cuestión será decidida próximamente a nivel federal por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Doe contra Mississippi. El resultado de este caso podría poner en tela de juicio la famosa decisión Roe vs. Wade de 1973, que convirtió el aborto sin condiciones hasta las 24 semanas en un derecho constitucional. Los defensores de la vida de las personas con discapacidad pueden apoyarse no solo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos en la que se basa el Convenio Europeo. En efecto, los redactores de la Declaración Universal se negaron a incluir una excepción al respeto del derecho a la vida para permitir la prevención del nacimiento de niños discapacitados mentales y de niños nacidos de padres que padecen enfermedades mentales. La razón de este rechazo fue la similitud de esta disposición con la circular del 13 de septiembre de 1934, en la que el régimen nazi autorizaba secretamente el aborto a las mujeres que pudieran tener descendencia hereditaria enferma. La diócesis de Alcalá de Henares, con Monseñor Juan Antonio Reis Pla al frente de la misma, ha sido exonerada de cualquier sanción por ofrecer acompañamiento pastoral a las personas homosexuales, el cual fue presentado por los medios de comunicación como terapias para curar la homosexualidad, lo cual es contrario a la ley vigente en la Comunidad de Madrid. El defensor del pueblo ha concluido sus actuaciones en la queja sobre un posible incumplimiento por parte del Obispado de Alcalá de Henares de la Ley 3/2016 del 22 de julio, de protección integral contra la LGTBI-fobia, en relación con el presunto desarrollo de terapias para curar la homosexualidad. Así consta en el informe de esta institución, presentado la pasada semana por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ante el Congreso de los Diputados. Concluye las actuaciones tras la respuesta otorgada por la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad, que comunicó sobre este caso que no había considerado posible abrir un procedimiento sancionador a la vista de que la principal prueba de cargo consistía en los registros de llamadas, grabaciones, correos electrónicos y documentación aportados por un periodista, obtenidos sin el consentimiento de uno de los interlocutores. No obstante, el defensor del pueblo ha señalado que en su informe, que sigue extremando la atención ante todo indicio de discriminación por orientación sexual, la diócesis madrileña ofreció un acompañamiento pastoral a las personas homosexuales conforme a la doctrina católica sobre la materia. Los obispos españoles mostraron su apoyo a Monseñor Reis Pla ante el acoso recibido por querer ser pastor de quienes tienen esta tendencia sexual. Entre otras cosas, los obispos pusieron de relieve en el comunicado: nos preocupa asistir de nuevo a un ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada que termina provocando el odio que se dice querer evitar o denunciar.
Defendemos la libertad de conciencia de cada persona para afrontar sus diversas situaciones existenciales buscando ayuda y acompañamiento en las personas e instituciones que les merecen confianza, entre otras las de la Iglesia. Y continúan: afirmamos la libertad de la Iglesia, reconocida en la Constitución española, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y los tratados internacionales sobre derechos humanos, para ofrecer su visión de la persona y acoger y acompañar a quien libremente se acerque a ella para crecer en un desarrollo humano integral desde el anuncio del Evangelio y el amor misericordioso de Dios. El padre Francisco Javier Pachi Bronchalo, sacerdote de la diócesis española de Getafe, hizo una dura advertencia sobre las modas, las ideologías, el ocio desenfrenado y la sexualidad desbocada. Para dominar la opinión pública y hacer que todos se crean libres mientras son esclavos de las modas, las ideologías y el pensamiento único, hay previamente que formar a hombres y mujeres sin virtud, advirtió el sacerdote en su cuenta de Twitter este 22 de marzo. Para los que buscan estos objetivos, continuó, se necesita que estos hombres y mujeres no se pregunten por el sentido de la vida. El padre Bronchalo, que suele ofrecer sus reflexiones sobre diversos temas en Twitter, dijo además que el consumo compulsivo, el ocio desenfrenado y la sexualidad desbocada son hoy de gran ayuda para formar este tipo de sujetos. Compras ilimitadas, juegos y series a tutiplén y pornografía atontan a las personas y las hacen manejables. ¿Cómo no va a ser todo esto fomentado por los que mandan? Continuó. El sacerdote español alertó finalmente que, cuando la gente tiene la tripa llena, deja de buscar las verdaderas necesidades del corazón, no quieren otra cosa. No olvidéis que muchos seguían a Jesús solo por si les daba de comer, concluyó. La religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada durante casi 5 años por yihadistas en Mali, compartió su testimonio de amor y fidelidad a Dios en la Noche de los Testigos, un encuentro de oración por los cristianos perseguidos que se realizó en la Catedral de la Almudena en Madrid, organizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN. La religiosa colombiana, miembro de la Congregación Franciscana de María Inmaculada, recordó que con sus hermanas de comunidad servían en la catequesis de niños, jóvenes y en la promoción de las mujeres en el pueblo de Carangaso, en Mali. La hermana Gloria fue secuestrada por yihadistas armados el 7 de octubre de 2017, quienes se querían llevar a una de las hermanas, a la más joven. Ofrecí mi vida para que no le hicieran daño. Es así como comienza la pasión, el sufrimiento unido a Jesús, tal y como él fue maltratado, abandonado, incomprendido y perseguido. La religiosa recordó que al salir de la casa sus captores le pusieron una cadena en el cuello con un artefacto explosivo y fui adentrándome al desierto del Sáhara. Durante los 4 años y 8 meses de cautiverio, los terroristas la fueron cambiando de lugar. En ese tiempo y entre la arena del desierto, las oraciones, las preguntas de esos interminables años de silencio y soledad solían estar presentes en su mente. Aunque fueron años difíciles, puedo decir con certeza que mi espíritu no estuvo secuestrado, aseguró. Me sostuvo mi fe y esperanza contra todo desaliento, porque pude hacer vida toda mi espiritualidad franciscana al contemplar la naturaleza, los atardeceres, el sol con un calor abrasador, los camellos, la diversidad de pajaritos, las noches con estrellas, los eclipses, las galaxias y planetas que se desplazan como estrellas fugaces. Dios me abrazaba con mi hermana naturaleza. La religiosa relató que en sus años de secuestro solía dibujar un cáliz en la arena y adornaba mi sagrario con las flores que vivían en lo más árido del desierto. Esto encendía en mí una llama de esperanza. Mis captores se enfurecían y borraban el cáliz con una pala de arena o con los pies. Recitaba los salmos, invocaba al ángel de mi guarda, doblaba mis rodillas juntando mis manos al cielo, nombrando con mucho amor el dulce nombre de María. También rezaba el rosario juntando piedrecitas, recordó. Durante su cautiverio, continuó la religiosa colombiana, sus captores le gritaban: «El Islam es la religión», y la presionaban para que renegara de su fe y se hiciera musulmana. A esto la hermana Gloria rezaba todas las mañanas para que Dios convirtiera sus corazones, para que se dieran cuenta del mal que estaban haciendo, no solo a mí, sino a muchas personas que tenían secuestradas. En las noches escuchaba llantos, quejidos de gente secuestrada, como yo, que estaba siendo torturada. Después de hacer su oración de la tarde, los secuestradores volvían a decirme: «Es el Islam la religión, conviértete, eres un perro de iglesia». La religiosa reconoció que si se hubiera convertido, su secuestro hubiera sido más fácil. De hecho, mi compañera de cautiverio se convirtió y me decía: «Conviértete, te vas a pudrir aquí». Me animaba a hacerlo. Ella tenía, por supuesto, más privilegios, más comida y espacio en las tiendas donde estábamos viviendo.
Sin embargo, resaltó la religiosa colombiana, Jesucristo lo era todo para mí y jamás renunciaría a él. La hermana Gloria Cecilia narró cómo el ejemplo de la fundadora de su congregación, la beata María Caridad Brader, acompañó mis pasos. Me animó su audacia, su coraje misionero, su valentía y el amor a Jesús Eucaristía. Con su medallita en mi pecho, su estampa en mi bolsillo, pude hacer vida sus sabias enseñanzas, callar para que Dios nos defienda, alabar o callar. Su espiritualidad eucarística me fortaleció para ponerme en las manos de Dios, agarrándome fuertemente a Él para sobrevivir en situaciones extremas, durante el día completo peligro, o por las noches encerrada en la tienda o afuera rodeada de serpientes y de hormigas. La religiosa dijo además que su vida en cautiverio fue una experiencia de amor, esperanza y caridad. La hermana Gloria Cecilia agradeció las múltiples muestras de cariño y las oraciones de muchas personas conocidas y desconocidas, unidas en la oración. Me encontré abrazada por la Iglesia Universal, besada por Jesús y protegida por el manto de María. Tras mi liberación, Dios me ha seguido sosteniendo. No he sanado a través de un psicólogo, sino escribiendo mis duras vivencias del cautiverio. Vaciándome y escribiendo mis experiencias vividas por las noches, he acudido a orar ante el Santísimo y le leía postrada todo lo escrito. Así he sanado mi alma, subrayó. Para concluir, la religiosa pidió a todos que nunca más nadie sea encadenado por su fe. Hoy los invito a continuar en la esperanza, a reconstruir nuestra vida, nuestra historia, a vivir la resurrección, la gratitud, la fe. Tenemos una nueva oportunidad de amar, de perdonar, de reconciliar, de sembrar paz para sembrar la fraternidad universal, finalizó. El cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor de la Iglesia, inauguró el lunes 21 de marzo la 32 edición del curso sobre el fuero interno, donde aseguró que la verdadera evangelización, cada vez más necesaria, empieza en el confesionario. En su ponencia, el cardenal explicó que el sacramento de la reconciliación es también por excelencia el sacramento de la alegría. En esta línea aseguró que se trata de una alegría sobrenatural que no podemos confundir en ningún momento con el cese o la eliminación del sentimiento psicológico de culpa. El penitenciario mayor de la Iglesia también recordó a los sacerdotes que toda absolución sacramental vivida en la fe es tanto para el penitente como para el confesor una experiencia de la exousia divina, del poder de Cristo Salvador, que toca a la humanidad herida, enferma, moribunda o muerta, y la cura y la devuelve a la vida. Asimismo, quiso destacar la dirección espiritual y la definió como una dimensión esencial del sacerdocio ministerial, a través de la cual se concreta tanto el ejercicio del munus profético, en el que se indica al individuo la palabra y la voluntad de Dios, y el ejercicio del munus regale, capaz de indicar con la fuerza del Espíritu el camino a seguir como voluntad de Dios. Además, el cardenal aseguró que estos dos aspectos son muy diferentes, uno es sacramental y el otro no, y pidió que no fueran confundidos ni por el confesor ni por el penitente. A continuación, el cardenal defendió que si la reconciliación es el sacramento de la alegría en el que el penitente resucita y el confesor se alegra de la obra maravillosa de Dios, si florece la dirección espiritual capaz de edificar a las almas, a la Iglesia y al mundo, entonces se puede afirmar con toda seguridad que la nueva evangelización, una auténtica nueva evangelización de la que cada vez sentimos más necesidad, comienza en el confesionario. Desde el confesionario, y no desde las conferencias ni desde las cirugías de cerebro o iniciativas similares, sino que parte del redescubrimiento del sentido del pecado, del reconocimiento humilde y realista de la propia limitación y de la consiguiente disposición a pedir humildemente el perdón para ser reconstruido en Cristo, destacó. El purpurado subrayó que este sacramento debe ser la prioridad de todo sacerdote, de toda planificación de la vida parroquial y pastoral, prioridad incluso de todo plan pastoral diocesano. Estoy personalmente convencido de que un sacerdote que pasa incluso una semana entera sin confesar a nadie pierde algo de su sacerdocio y corre el riesgo de fracasar en la extraordinaria tarea que se le ha encomendado con la imposición de manos y la configuración con Cristo, aseguró. Por tanto, aclaró que es importante ofrecer la propia disponibilidad a los lugares donde las confesiones son más frecuentes y ser fieles a los tiempos y lugares indicados, pasando allí un tiempo de oración y estudio y pidiendo al Señor que suscite en el corazón de los fieles el deseo de la reconciliación sacramental. El Papa Francisco ha consagrado este 25 de marzo a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en un acto histórico que ha repetido el cardenal,
Konrad Krajewski en el santuario de Fátima, en Portugal, y al que se han sumado los religiosos y fieles de los 5 continentes. El acto, que ocurre un mes después de la invasión rusa a Ucrania, ha tenido lugar en el marco de la celebración penitencial 24 horas para el Señor, que ha comenzado a las 5 de la tarde, una iniciativa de Cuaresma en la que el pontífice también se ha confesado. A las 6:30 de la tarde, el Santo Padre pidió la intercesión de la Virgen María por la paz y consagró al mundo entero y en especial a Rusia y Ucrania a su Inmaculado Corazón ante la presencia de 2000 personas. De esta manera, el Santo Padre acoge la solicitud que el 2 de marzo le hicieron los obispos católicos de rito latino de Ucrania de consagrar públicamente ambos países. Además, el Papa Francisco escribió una carta dirigida a los obispos para explicar la importancia de este acto y recordar que la Iglesia, en esta hora oscura, está fuertemente llamada a interceder ante el Príncipe de la Paz y a estar cerca de cuantos sufren en carne propia las consecuencias del conflicto. Como se sabe, la consagración específica de Rusia también se llevó a cabo siguiendo la petición de la Virgen María a los 3 pastorcitos de Fátima en 1917. Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Fueron las palabras de la Virgen en Fátima. La mañana del miércoles 23 de marzo, el Papa celebró su habitual audiencia general en el aula Pablo VI del Vaticano, continuando con su ciclo de catequesis sobre la memoria y el testimonio que aportan los ancianos. El Santo Padre propuso como ejemplo la particular historia de Moisés. En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo, dijo Francisco, recordando que esa transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias, sin ocultar las luces y las sombras, constituye la tradición que pasa de generación en generación. En alusión al gran testimonio de fe de Moisés a pesar de su edad, la narración relata que tenía 120 años cuando pronuncia esta confesión de fe. El pontífice subrayó que cuando el profeta se despide de la vida, no se había apagado su ojo, Deuteronomios 34:7, es decir, conservaba la vitalidad de su mirada, la cual es un don valioso. Esto le consiente, dijo el Papa, transmitir la herencia de su larga experiencia de vida y de fe, con la lucidez necesaria. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.